un podcast de Cooperativa. ¿Te has preguntado cómo o por qué funcionan las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás de la naturaleza y las cosas creadas por el ser humano? Yo también. Y en este podcast sobre ciencias vamos a responder preguntas como estas junto a distintos investigadores e investigadoras. Soy Juan Carlos Beamín, astrofísico, y te invito a aprender y desafiar tu conocimiento en la raíz de la ciencia. ¿Qué son y cómo se forman los planetas? ¿Habrá vida en alguno de ellos? ¿Hay planetas en cada una de las estrellas que vemos en la noche? Estas y otras preguntas contestaremos en el podcast de hoy dedicado a la astronomía. Además, será un gusto contar con la presencia de la doctora Amelia Bayo, quien es experta en observaciones astronómicas, formación estelar y planetaria, y nos contará sobre cómo se llevan a cabo estas investigaciones en los observatorios y las perspectivas de desarrollo en Chile. Aquí comenzamos con la raíz de la ciencia. Pocas veces nos detenemos a pensar que somos verdaderos viajeros en el espacio. Nuestro planeta Tierra es una gigantesca nave espacial, viajando a 30 km por segundo, o si prefieres, a casi 110.000 km por hora en su órbita en torno al Sol. A su vez, el Sol nos arrastra mientras orbita en torno al centro de la Vía Láctea a unos 220 km por segundo. Así que realmente estamos viajando por el espacio en esta nave que llamamos planeta. Pero no somos los únicos. En nuestro sistema solar existen otros 7 planetas más, además de muchos otros planetas enanos como Plutón y Ceres. Esta clasificación es relativamente nueva y se hizo en buena medida porque se han descubierto muchos cuerpos menores en el sistema solar que orbitan al Sol, pero ¿son realmente planetas? ¿Qué es un planeta? Bueno, aunque parezca extraño, esa definición se regularizó recién el año 2006, cuando se definió que un planeta es un cuerpo con forma prácticamente esférica que orbita una estrella y que no comparte su órbita con otros cuerpos, a menos que estos los orbiten a ellos, como es el caso de la Luna con la Tierra, o Júpiter y sus 79 satélites. Esta última parte de la definición es la que dejó fuera de la categoría de planeta a Plutón, Ceres, Sedna y otros casi 100 candidatos, que tomaron el nombre de planetas enanos, ya que no fueron capaces de limpiar sus órbitas de otros objetos celestes. Nuestro sistema solar tiene una variedad de planetas, unos gigantes y gaseosos como Neptuno o Júpiter, algunos de ellos con anillos como Saturno, otros rocosos como Marte o Venus, y otros enanos. Pero hay muchos otros planetas orbitando a otras estrellas. A estos se les llama exoplanetas o planetas extrasolares. Desde 1995, cuando se descubrió el primer exoplaneta en torno a una estrella parecida al Sol, se han descubierto más de 4.000 planetas extrasolares, algunos de ellos muy diferentes a los que podemos encontrar girando en torno a nuestro Sol. Por ejemplo, los primeros que se descubrieron son del tamaño o incluso mayores que Júpiter, que es el más grande de nuestros planetas, pero orbitando muy cerca de su estrella. Tan cerca que su año, es decir, el tiempo que se demora en dar una vuelta alrededor de su estrella, es de tan solo 4 días terrestres, o incluso algunos menos que esto. Para comparar, en nuestro sistema solar, Mercurio, el planeta más cercano al Sol, se demora 88 días terrestres. Cuando se encontraron estos planetas, que recibieron el nombre de Júpiteres calientes, ya que al estar tan cerca de su estrella madre, sus temperaturas en la superficie podían superar fácilmente los 1000 grados Celsius de temperatura, se produjo un gran cambio en cómo entendemos los planetas y desafiaron todas las teorías aceptadas hasta ese momento de cómo creíamos que se formaban los planetas.
ninguna teoría hasta ese momento podía explicar cómo podía llegar a existir un planeta tan grande, tan cerca de su estrella. Pero esa no fue la única sorpresa. Con el tiempo se han encontrado otros tipos de planetas, como los mini Neptunos, o sea, planetas gaseosos, pero de menor tamaño y masa que Neptuno. Y también las supertierras, planetas rocosos que tienen entre 1 y 5 veces la masa de la Tierra. El descubrimiento de los exoplanetas ha sido muy importante. Por miles de años, los seres humanos a lo largo de toda su historia hipotetizaron sobre la posible existencia de otros soles, otras tierras, nuevos mundos en las estrellas lejanas del cielo. Pero hoy sabemos con certeza que existen. Sabemos que son más diversos que lo que podríamos haber imaginado, y esto ha impulsado la búsqueda de nuevas respuestas, como por ejemplo, ¿cómo se forman los planetas? ¿O será posible que exista vida en alguno de esos exoplanetas? ¿Y cómo podríamos buscarla? Sin duda estas preguntas son fascinantes, pero al menos las últimas dos las dejaremos para un futuro episodio. Ahora sí trataremos de contestar, ¿cómo se forman los planetas? Quizás nunca te has hecho esa pregunta, pero es realmente interesante y tiene que ver con cómo llegamos aquí. Sin planetas sería imposible, al menos hasta donde sabemos, que se desarrolle la vida, y ni tú ni yo estaríamos aquí. Pues bien, por décadas creímos y desarrollamos teorías de formación planetaria que explicaban de buena forma cómo se forma el sistema solar, es decir, planetas rocosos y pequeños cerca de la estrella, y planetas gigantes y gaseosos hacia las afueras. Como ya hemos dicho, el universo es bastante más diverso y en otras estrellas no todo es tan ordenado. Actualmente, hay al menos dos formas de explicar cómo se forman los planetas. Primero necesito que imaginen o hagan lo siguiente. Tomen un cojín o almohada y háganlo girar lo más rápido que puedan. Van a ver que este se aplana, es decir, la fuerza de rotación hace que el cojín deje su forma hinchadita para quedar ligeramente achatado. Sucede que las estrellas se forman a partir de grandes nubes de gas y polvo que están dentro de las galaxias. A medida que estas grandes nubes comienzan a compactarse, comienzan a girar cada vez más y más rápido. La mayor parte del gas y polvo se concentra al medio, dando origen a la estrella, y el resto del material, que originalmente estaba distribuido de manera bastante homogénea, como el cojín, al comprimirse y girar muy rápido, se forma un disco en torno a la estrella. Y es en este disco de polvo y gas, que da vueltas alrededor de la estrella recién formada, donde se forman los nuevos planetas. En este disco hay zonas con más material que otras, y si alcanza cierta cantidad crítica, es posible que un pedazo del disco colapse y se contraiga formando un planeta. Este método solo sirve para explicar bien cómo se forman los planetas gigantes en las zonas más externas, como Júpiter, Saturno o incluso más lejos. La otra teoría, y quizá un poco más aceptada, propone lo contrario, que en realidad los planetas se forman en el disco, pero en vez de colapsar un buen trozo del disco, se van juntando pequeñas piezas que se aglutinan unas con otras, partículas de tamaños tan pequeños como 1 milésima de milímetro y que pesan mucho menos de 1 gramo. Miles de estas se juntan, comienzan a crecer hasta que se transforman en pequeñas piedras. Luego esas piedras crecen y forman grandes rocas hasta que alcanzan tamaños como el de nuestro planeta, que tiene miles de kilómetros de largo. Si este crecimiento de pequeñísimas rocas hasta formar un planeta fue muy rápido y aún queda mucho gas disponible a su alrededor, el planeta puede capturar dicho gas y formar planetas gaseosos como Urano, Júpiter o aún más grandes. Pero si el proceso de formación de ese núcleo no fue tan veloz, el gas que había en el disco es expulsado por la estrella recién formada y nos quedamos solo con planetas terrestres o rocosos. Esta teoría es la favorita por el momento, pues explica muy bien la formación de planetas gigantes y rocosos, pero tiene un detalle que aún confunde a muchos científicos. Cuando las primeras partículas se juntan y forman piedras pequeñas, estas comienzan a chocar unas con otras, pero debido a la gran velocidad con la que van en sus órbitas, en vez de pegarse para crecer y hacer rocas más grandes de tamaños de metros o decenas de metros, esas colisiones las pulverizan y vuelven a quedar rocas aún más pequeñas.
Este problema aún se investiga en grupos de físicos y astrónomos por todo el mundo, pues tiene que ver con las propiedades físicas y químicas de la materia, y entender estos fenómenos en detalles es la clave para saber cómo se forman realmente los planetas. Quiero agregar un detalle más. El proceso de formación planetaria es realmente muy rápido en escalas de tiempo astronómicas. Dura como máximo un par de millones de años, en el caso de los planetas gigantes, probablemente menos de 1 millón de años para el caso de planetas rocosos. Considerando que la vida de una estrella como el Sol es de unos 10.000 millones de años, 1 millón de años es realmente un parpadeo en términos cósmicos. De hecho, nuestro planeta actualmente tiene algo así como 4.300 millones de años de edad. Hagamos una pausa de reflexión. Quizás te preguntes, pero ¿cómo han llegado a esas conclusiones? Nadie estuvo ahí cuando se formó la Tierra, y nadie ha vivido 1 millón de años como para poder observar todo el proceso. ¿Cómo pueden saber cuánto tarda en formarse un planeta? Estas son excelentes preguntas. La verdad es que con la tecnología actual, con observatorios como ALMA, los grandes telescopios en el norte de Chile y algunos telescopios espaciales, es posible estudiar distintas zonas donde se están formando estrellas y podemos ver detalles de la formación estelar en distintas regiones del cielo que están en distintas etapas del proceso. Unas recién comenzando, otras a medio camino y otras casi terminando dicha formación estelar y planetaria. En particular, gracias a ALMA, podemos ver algunos detalles en los grandes discos de polvo y gas que rodean dichas estrellas jóvenes, pero aún no podemos ver ni estudiar en detalle la formación misma de un planeta. Esa tecnología se está desarrollando ahora y estará disponible en unos años más, usando muchos telescopios, tal como hace el Observatorio ALMA. En Chile, hay equipos trabajando en esto, en el desarrollo de partes de la tecnología que irá en esos nuevos observatorios, y para ello conversaremos con una experta en formación estelar, en observaciones astronómicas y en desarrollo de instrumentación para telescopios, quien lidera justamente uno de esos proyectos que mezclan astronomía, desarrollo tecnológico y aplicaciones en la industria. Tengo el honor de presentar a la licenciada en Matemáticas y doctora en Astrofísica de la Universidad Autónoma de Madrid, Amelia Bayo. Ella es directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria, docente e investigadora de la Universidad de Valparaíso y ganadora del Premio Excelencia Científica Adelina Gutiérrez en 2015 por su trabajo en astronomía. Bienvenida a La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias, y eso de honrada para nada, yo honrada de estar aquí. ¿De qué se trata principalmente tu investigación? ¿O qué preguntas intentas responder y por qué? El gran tema, por llamarlo de alguna manera, en astrofísica es entender cómo se forman desde las estrellas hasta las cosas que son mucho menos más masivas que las estrellas. Y eso no es solamente los planetas, sino también esta cosa intermedia que tú conoces también, que son las enanas café. Entonces, la pregunta es cómo desde las observaciones principalmente, por mi lado, podemos echar para atrás el tiempo y saber cómo se formaron las estrellas, las enanas marrones y los planetas. Qué cosas tienen en común y qué cosas no tienen para nada en común. ¿Por qué has elegido Chile para llevar a cabo tus investigaciones? La respuesta de casi todo el mundo sería porque están los mejores observatorios del mundo, y eso es verdad, y está relacionado, pero para mí fue bastante más personal la cosa. Yo la primera vez, como has dicho, yo soy licenciada en matemáticas, por eso digo que la pregunta depende del momento, porque a mí lo que me gustaba era el álgebra, geometría y topología, y después cambié totalmente. Mucho de este cambio fue que cuando estaba empezando el doctorado, tuve la suerte de ganarme tiempo para venir a observar a La Silla, en La Serena. Llegué, normalmente, seguro que ya lo has contado en otros momentos, uno llega antes al observatorio que la noche que va a observar, ¿verdad? Llega por lo menos una noche antes o 2 noches antes, y tiene tiempo como para aclimatarse, cambiar el sueño y todas esas cosas. Entonces yo tuve la suerte de tener 2 días en La Silla, donde lo único que hice, gracias al consejo de mi supervisor, fue literalmente
tirarme al piso, mirar al cielo y disfrutar los cielos del sur. Yo nunca había visto las nubes de Magallanes, nunca había visto el centro galáctico. No era tan evidente porque a la Vía Láctea se le llama la Vía Láctea cuando uno observa desde el norte. Y la sensación de paz, de sorpresa, de entusiasmo que me dio el cielo del sur, ver que nunca paran de aparecer nuevas estrellas, me hizo enamorarme de este país. Además, después mochileé por el norte, me encantó el norte de Chile. Y por eso, de hecho, yo vivo en Chile. Por supuesto, ayuda que los telescopios están aquí, pero en verdad yo me enamoré del país y de los cielos. Qué bonita historia para contar después, porque obviamente se hace mucha investigación en Chile. De hecho, actualmente, como dije en tu presentación, eres la directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria, que busca justamente entender cómo se forman los planetas. Pero ¿por qué es tan difícil encontrar la respuesta a eso? ¿Qué hace falta para poder responder esa pregunta? Es muy difícil por muchos aspectos distintos, ¿no? Y el primero que a mí me gusta destacar es que piensa que cuando un planeta se está formando, la semilla última de ese planeta, de donde todo surge, es del polvo, del mismo polvo que están formadas las nubes donde se forman las estrellas, ¿verdad? Cuando miramos a Orión y vemos esa nubosidad, y ese polvo es el tamaño de micras. Entonces, de algún modo, en un parpadeo cósmico, porque el tiempo en el que se forman los planetas es nada para astronomía, esos granos de tamaño de un micrón tienen que pasar a miles o cientos de miles de kilómetros. Entonces, en un tiempo muy corto, verdaderamente muy corto para todo lo que es evolución en astronomía. Entonces, de base, es un problema muy complicado. Cuando el polvo empieza a crecer, es muy fácil que todo ese polvo sea atraído por la estrella, ¿verdad? Sabemos que hay una fuente muy fuerte de gravedad aquí que está atrayendo todo. Entonces, ¿cómo eso no ocurre? ¿Cómo podemos seguir creciendo polvo hasta llegar a formar un planeta? Es muy complicado. Eso desde el punto de vista de la física, de entenderlo. Pero después, ver cómo se forma un planeta, que es lo que nos va a ayudar a solucionar muchas de esas preguntas físicas, es extremadamente complicado desde el punto de vista técnico. Porque tenemos un planeta que a nuestra escala es enorme, pero en escalas astronómicas es diminuto, al lado de una estrella que es muchísimo más grande, y todo rodeado de una suerte de polvo, de gas, un ambiente muy caótico, con lo cual ver en detalle qué es lo que está pasando requiere infraestructuras que hoy en día no tenemos. Sabemos que con ALMA, por ejemplo, podemos ver los alrededores de esos planetas formándose. Podemos inferir, y no solamente inferir, ya cada vez hay más pruebas directas, que hay algo de material que ahí se está moviendo, que lo más razonable es que sea porque hay un planeta que está ganando ese material de alrededor. Pero ese planeta no lo podemos ver con la tecnología que tenemos hoy en día. Lo podemos ver como un punto, y ahí, a mí también me gusta contar esto, cuando salió el PDS-70b, estos nombres tan horribles que le ponemos a los descubrimientos astronómicos, la mayoría de los astrónomos que trabajamos en formación planetaria, cuando vimos ese punto, porque es un punto gordo, estábamos saltando de alegría, porque era la primera vez que se veía un planeta formándose. Irrefutable, eso es un planeta formándose. No hay otra manera fácil de explicarlo, tiene que ser un planeta formándose. Pero es un punto, no podemos entender qué es lo que está pasando ahí todavía. O sea, con el observatorio ALMA se puede obtener una imagen donde se ve la estrella, se ven los alrededores y se pudo ver un planeta en otra estrella. Con ALMA lo que se pudo ver, lo que se ha podido ver que es súper interesante, tenemos la estrella, tenemos el gas, de hecho, alrededor, porque ALMA puede ver no solamente el polvo, pero también el gas, que es súper interesante. ¿De qué está hecho ese gas? Principalmente, la mayoría de las observaciones son monóxido de carbono, pero también hay NH3, también hay C+, hay muchas especies distintas. Entonces, con ALMA lo que se ha llegado a ver, bueno, se han visto estos surcos maravillosos, ¿verdad? Vacíos, donde no hay polvo, y eso quiere decir probablemente que un planeta ha ido barriendo su órbita, pero también se ha visto que en el gas hay unos movimientos como si fueran unos movimientos espirales. No hacia la estrella, sino en una región del disco. Y cuando vemos un movimiento espiral, casi siempre quiere decir que hay algo en el centro de esa espiral que está atrayendo, ¿verdad? Pero ese algo con ALMA no se puede ver. En otro estudio, con el VLT, con el instrumento SPHERE, que está en Paranal, lo que pudieron ver es una parte distinta del disco, porque lo que vemos, y eso a mí me parece fascinante, pueden pensar que con SPHERE lo que vemos son las capas altas del disco. Estamos viendo el volumen del disco, estamos viendo las partes altas. Y con ALMA lo que estamos viendo es las partes
del plano medio, que se llama, las partes internas como del ecuador del disco, partes centrales del disco. O sea que podemos discriminar si estamos viendo lo de arriba o lo de por en medio. Solo para aclarar, Sphere es simplemente el nombre que le dan a una cámara que está puesta en el telescopio VLT en Paranal. Y es una cámara que lo que te permite es suprimir la luz de esa estrella. Imagínense cuando ustedes quieren ver las estrellas por la noche y hay una luminaria que hacen, la tapan así con la mano, ¿verdad? O con el dedo, tratan de taparla y de repente el contraste mejora y pueden ver mucho más profundo. Sphere hace lo mismo, con lo cual uno puede ver cosas mucho más débiles alrededor. Y con Sphere es como lo que vieron ese punto, que es un planeta formándose. Pero es un punto. No podemos ver lo que está pasando alrededor, no podemos saber ni siquiera nada relacionado con el tamaño, porque es algo así, se lo pueden imaginar como que ustedes cuando hacen zoom en sus imágenes llega a un punto que ven los píxeles, ¿verdad? Y ya no pueden saber nada más del tamaño porque la información ya la tienen en un píxel. Esto sería lo mismo, eso sería un píxel. Así que nos hacen falta más telescopios. Ese es el resumen. Bueno, y justamente el NPF, o este Núcleo de Formación Planetaria, tiene ese objetivo. ¿Qué ventaja tiene desarrollar la industria en torno a los observatorios, como ustedes plantean? ¿Es posible competir con Europa, con Estados Unidos o con Japón en el desarrollo de tecnología para estos observatorios? Esa es súper buena pregunta y yo ahí me lo planteo de dos maneras. Por un lado, hay tecnologías que aunque uno no las esté desarrollando por primera vez, el potencial que tienen es tan grande porque también se pueden, nunca sé cómo decir eso en español, spillover. Pueden hacer propagación a otros campos y eso siempre es bueno. Por ejemplo, una tontería, ¿no? Pero teflón. El teflón no se inventó para la sartén. Uno podría decir, bueno, una vez que ya se inventó el teflón, ¿por qué nadie más iba a querer desarrollar teflón? Bueno, porque tenía muchísimas otras aplicaciones. Entonces tiene sentido desarrollar tecnologías aunque ya existan. Por supuesto, lo que uno querría es además innovar en esa tecnología, porque nunca sabes en cuántos más campos vas a poder también aplicar algo nuevo, además de que estás aplicando algo nuevo en tu tema. Entonces, lo que nosotros proponemos, que no es 100% nuevo a nivel mundial, lo que pasa es que es un conocimiento muy nicho en básicamente 3 partes del mundo, es cambiar fundamentalmente cómo se hacen los espejos de los telescopios que observan en el óptico y en el infrarrojo. Cuando uno habla de observatorios y de telescopios ópticos o infrarrojos y habla de espejos, todo el mundo piensa en vidrio. Muy bien que todo el mundo piense en vidrio, porque de hecho prácticamente todos los espejos profesionales en tierra son de vidrio, pero uno también tiene que pensar un poco más de decir, bueno, el vidrio no refleja. Refleja a cierto punto, pero lo que refleja de verdad y lo que hace que los espejos funcionen súper bien es la capa de aluminio que uno le pone encima. Ahora, si uno le pone una capa de aluminio a un trozo de madera, no va a funcionar tan bien como un espejo, no por el reflejo, porque el reflejo se lo da el aluminio, sino porque la base sobre la que tú estás poniendo ese aluminio tiene unas rugosidades. El vidrio es bueno porque te da una superficie perfecta sobre la que tú puedes poner ya tu material, tu aluminio, tu plata, lo que quieras para reflejar. Pero la fibra de carbono también te permite tener esa superficie. Y la diferencia, una de las diferencias fuertes es que mientras que el vidrio es muy pesado, puede pesar hasta 100 veces menos si está hecho de fibra de carbono. Mientras que te va a dar la superficie igual de buena. Entonces, eso es algo que se ha hecho una compañía en Estados Unidos, un laboratorio en Italia y en el sector aeroespacial sí que se ha hecho más, porque ahí es mucho más importante. Obviamente los espejos que uno quiere lanzar al espacio, entre lanzar 1 kilo y lanzar 1 gramo, pregúntenle a cualquier persona aeroespacial que te hagan el cálculo de la diferencia de precio. Pero eso es algo que en los telescopios clásicos no se ha incorporado. Entonces, yo creo que esto es una muy buena idea, obviamente, porque por eso estamos trabajando en ello, porque creemos que es una buena idea, pero porque tiene los dos lados. Tiene el lado de innovación y de realmente cambiar la manera en la que se han hecho los espejos hasta ahora, de manera masiva, y también es una tecnología y es un material que tiene muchísimas otras utilidades. Por ejemplo, los chicos, yo les llamo los chicos, son mis ingenieros que trabajan en esto, ya han empezado una startup para tratar de pasar parte de lo que hemos aprendido a espejos, pero para colectores solares, que para Chile es súper importante. Entonces imagínate mover un panel de un colector solar de la torre dominador, si el panel está hecho de vidrio o de aluminio, me da igual, aluminio es mucho más liviano, pero sigue siendo más pesado que la fibra de carbono, o si está hecho de fibra de carbono.
Uno puede simplemente traquear el sol, uno puede seguir al sol para ser más óptimo, mucho mejor. Excelente, les deseamos mucha suerte con el desarrollo de esta tecnología y esperemos que se aplique también de otras maneras, por supuesto, a la industria chilena. Pero ustedes también hacen una última cosa que yo encuentro muy interesante. Como núcleo, han hecho muchos esfuerzos por ser inclusivos a la hora de dar a conocer lo que hacen a las personas. ¿Qué los motiva y cómo lo han hecho? Toda mi carrera investigadora he tenido la suerte de poder hacerla en base a becas y contratos que vienen de los impuestos de las personas en los países donde yo he estado trabajando. Entonces, simplemente por eso, creo que es un deber cívico el comunicar al público lo que estás haciendo. Porque al final, esto suena muy populista, pero no es populismo. Es verdad, mi sueldo viene de que la gente pague sus impuestos. Por otro lado, yo creo que una sociedad culta en ciencia, pero eso no es solamente en ciencias duras, de hecho eso incluye las artes, las humanidades, es una sociedad mejor. Y durante estos 3 últimos años hemos tenido como 3 ejes. El eje hacia la docencia, o sea, hacia los profes, porque sabemos que los profes en Chile tienen una labor muy complicada y muchas veces hay temas que no se tocan porque no se sienten suficientemente capacitados para ello y a nadie le gusta no estar haciendo su trabajo bien. Entonces hemos tratado de hacer lo que, de hecho, bueno, Juan Carlos participó en la Academia Multicolor, porque de hecho él había preparado ese curso para otras cosas, y formar a profesores de la quinta región para que se sientan mucho más seguros a la hora de hablar de astronomía y puedan proponer también actividades nuevas a sus estudiantes. El tema de la mujer en ciencia, lo mismo es, por un lado, es una ventaja y un inconveniente que yo sea mujer, porque es bueno que una de las cosas más importantes que las mujeres podemos hacer para evitar, para pelear estos problemas que hay de género, de sesgo de género, es mostrarnos y ver que podemos ser mujeres y ser excelentes en lo que hagamos y que eso no tiene nada que ver con ser mujer, tiene que ver con el esfuerzo que hay detrás y que además una mujer puede ser más femenina, con los roles típicos femeninos y gustarle más no sé, cosas que tengan que ver con la moda, y eso es totalmente independiente de que alguien se dedique a una carrera intelectual o no, o alguien puede ser menos femenina en ese sentido, y por ejemplo a mí me encanta hacer deporte, jugar básquetbol, hacer boxeo, y eso no me quita nada de ser mujer. Entonces creo que es muy importante mostrar distintos tipos de mujeres que se dedican a distintas facetas de la ciencia y que además están en posiciones de además tener responsabilidades, no solamente de ser buenas en su trabajo, sino tener responsabilidades, injerencia en un poco cómo va la cosa. Y la última, y no, esto no es en orden de importancia en absoluto, es esto de la astronomía inclusiva. A mí hacer astronomía inclusiva me ha cambiado muchas cosas en la cabeza, de hecho empezó por un cambio en mi cabeza. Yo nunca me planteé, antes de como 2016 o así, que yo estaba activamente discriminando sobre todo al sector de la sociedad de baja visión y ciegos. Porque tanto que me gusta hacer difusión, tanto que creo que tengo que devolver al público general, todo lo que hacía estaba basado en imágenes, estaba basado en vídeos y no ponía especial atención en describir nada más que lo que ya había en el vídeo, porque no pensaba en ese sector de la población en absoluto. Y fue viendo las primeras charlas que empezó a hacer Erika Labé en Santiago, yo siempre la llamo la mamá de la astronomía inclusiva, que a mí se me abrió la cabeza. Se me abrió la cabeza totalmente. Fue como, ¿cómo he podido ser tan ciega yo de no pensar esto? Y pasó de ser, me siento culpable, tenemos que hacer algo con respecto a esto, a entenderlo un poquito mejor y decir, no tengo que hacer algo con respecto a esto. Tengo que interactuar con esta comunidad y saber esta comunidad qué es lo que necesita y no ser tan, no sé, arrogante de pensar que yo voy a solucionar el problema de que las personas con baja visión no puedan acceder a este conocimiento. No, tengo que trabajar con ellos y desarrollar material que de verdad sea para todos. Y con ese material que es para todos, yo creo que todos los que estamos metidos en esto, que somos un grupo súper grande en Chile, y es genial, están las chicas de Dedoscopio, están en el mismo Centro de Comunicaciones de la Ciencia, están, por supuesto, Diego Portales. Hay tanta gente trabajando en esto, GMTO, todos. No voy a dejar fuera mucha gente, así que voy a dejar de hablar. Yo creo que todo lo que hemos aprendido es que cuando desarrollas este tipo de material, cuando tienes gente con capacidades muy distintas, de nuevo, esto no es populismo, es verdad, cuando tienes gente con capacidades muy distintas involucradas en el desarrollo del material, todo el mundo gana. Todo el mundo aprende más. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Lo vimos con el eclipse, lo hemos visto con todas las actividades que hemos hecho con material táctil. El material táctil es tan útil para una persona ciega
como para una persona adulta que ve, pero que nunca ha entendido bien problemas de geometría, y eso le pasa a mucha gente. Entonces, si tienes un material 3D, lo puedes mover y puedes interiorizar el conocimiento mucho mejor. Para terminar, me gustaría escuchar tu comentario final. Yo creo que el mensaje es que la ciencia nos da esperanza y que con este momento tan terrible que tenemos de la pandemia, lo que nos va a sacar de aquí es la investigación en una vacuna. Entonces, incluso en momentos que pueden parecer muy oscuros, la ciencia, la investigación nos da esperanza y nos ofrece soluciones. Entonces, creo que con eso lo dejaría. Amelia, muchas gracias. Ha sido un gusto poder conversar contigo esta ocasión. Gracias por compartir tu pasión, tus conocimientos y el entusiasmo que hay en ti, de manera tan clara también para quienes nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y sigue con esto. Estos podcasts son súper necesarios. El universo es aún un territorio prácticamente inexplorado para la humanidad. Con nuestros telescopios y naves espaciales recién comenzamos a comprender mejor qué hay más allá. Pero aún quedan muchísimas preguntas por responder y mucho universo por descubrir. Antes de despedirnos, ¿sabías que los asteroides son una especie de fósiles de la formación planetaria? Los restos de un planeta que nunca se pudo formar, principalmente debido a la cercanía con Júpiter. Por ello es tan importante estudiar los asteroides, ya que nos ayuda a entender cómo son estos ladrillos primordiales que formaron a nuestra Tierra hace miles de millones de años. Soy Juan Carlos Beamín y me despido a nombre del equipo del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile.